Cristo, amén. Esta es una mañana hermosa donde podemos disfrutar en la casa del Señor y bajo su presencia. Es una bendición estar aquí. Me gustaría iniciar de inmediato porque quisiera aprovechar el tiempo, porque me he gozado mucho en las Escrituras. Nosotros siempre encontramos el alimento necesario para nuestras vidas, amén. Y yo quiero, de manera inicial, vamos a hablar acerca del liderazgo de Nehemías. Yo creo que esto fue una época de esperanza y de bonanza para la iglesia, porque le cuento que esta gente venía de un cautiverio de 70 años en Babilonia. Imagínese de manera inmediata que a usted le priven de su libertad, como de cierta manera estamos nosotros privados en este tiempo. Quizás ya tenemos más libertad en algunas cosas, pero imagínese usted privado de toda su libertad y es llevado como prisionero a otro lugar. Y que luego de 70 años, no estamos hablando ni siquiera de una pena máxima que nosotros tenemos, que son 30, 70 años como esclavo, donde no había libertad, donde usted estaba en otro lugar y pertenecía a otro gobierno, a otra nación que no era suya, que no eran su costumbre, que tenían limitaciones hasta para servir a su Dios. Pero a cabo de 70 años muchas personas hicieron su vida en medio de la circunstancia. Pero el Señor en su misericordia le dio una oportunidad y dijo: y cuando ustedes se vuelvan a mí, entonces yo lo dejaré en libertad. Y dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías que los recogeré de donde quiera que se encuentren y los reuniré. No sé si usted ha notado cuando una gallina está sacada de sus pollitos y lo tiene pequeñitos. Ellos tienen un lenguaje, es que ella empieza a cacarear un sonido particular y ellos escuchan y atienden ese sonido y comienzan a reunirse y ella les enseña a comer. Y ella enseña a comer a los pollitos. Entonces yo me imagino esta misma figura. El pueblo de Dios. Sus pollitos están dispersos y él comienza a llamarlo y dice: si se vuelven a mí, yo los recogeré de toda la tierra. Y el capítulo 1 de Nehemías tiene una oración preciosa. Y nosotros vamos a hablar 3 aspectos del liderazgo de Nehemías. El primero que nosotros vamos a ver es que un líder tiene preocupación por el pueblo. Se preocupa por su gente. Está al tanto y atento lo más que pueda. Es cierto que es una persona y que también tiene necesidades como nosotros, pero es una persona que Dios lo capacita por medio del proceso a que se preocupa por su pueblo. Antes cuando teníamos a la pastora Luz, ella era una mujer que se llevaba cosas que uno no se las llevaba y estaba atento a cosas que yo me preguntaba a veces: ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo están atentos de que no me vino tal pollito esta mañana? De que lo llamé y no vino y no se acercó. Y era algo que yo siempre veía y vemos hoy en día en nuestra pastora, que siempre está atento de quién no vino. De que muchas veces a los líderes nos escribe: no vi a fulano. Dale un toque, sería bueno que tú le des un toquecito. Y son esos detalles que nosotros vemos en los líderes. Y son esos detalles lo que hoy nosotros queremos resaltar, que tienen que tener un verdadero líder. En el capítulo 1 nosotros vemos Jeremías había nacido en el cautiverio. En esos 70 años que el pueblo estuvo cautivo por Babilonia, Jeremías nació en ese periodo. Y cuando el rey le permite a ellos acercarse, el rey de Persia en Babilonia, es que le permite a ellos volver a sus tierras.
volver a cada uno de sus lugares. Entonces es ahí cuando en tres partes, en tres grupos, comienzan a venir a su ciudad. Pero ¿qué encontraron en su ciudad? Encontraron una ciudad que no estaba organizada porque estaba destruida por la guerra. Encontraron una ciudad donde no tenían lo que para ellos era lo más importante, un templo donde adorar a su Dios. Y encontraron en esta ciudad una ciudad que estaba devastada sin protección porque los muros estaban derribados. Y a Jeremías Dios lo escoge para la tarea de levantar los muros de la ciudad. Y los muros para esta época representaban protección, representaban seguridad, porque era común que otra nación y que otros lugares se levantaran en guerra de manera repentina porque querían expandir su territorio, porque querían expandir su gobierno, y era normal. Era algo que se veía venir. Pero era una ciudad que cuando vinieron sus habitantes la encontraron desolada y destruida. Pero nosotros vemos en el capítulo 1 cómo un hombre se levanta y no solo pide perdón por su pueblo, sino que dice: yo también te pido perdón, porque nos hemos apartado de ti, porque nos hemos alejado de ti, porque hemos pecado contra ti. Y dice que Jeremías, antes de cualquier acción, lo primero que hizo fue orar. Me gusta porque me encuentro en varios pasajes de las Escrituras cuando él, antes de hacer una acción, consulta a Dios y ora antes de. Y dice que él primero le pide perdón a Dios. Y pide perdón por su pueblo. Y dice que oró y ayunó por varios días. Pero había un corazón triste, y en el capítulo 2 nosotros vamos a encontrar. Capítulo 2, del 1 al 8. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Para explicarlo un poco, Nehemías era el copero del rey. Y era una persona importante para los reyes, porque los reyes eran muy atacados en la época. Y una de las formas más fáciles de usted de eliminar a un rey en esa época era normalmente envenenándolo en la comida. Entonces ya tenían un copero, alguien que probaba el vino cuando se lo servían. Se tomaba el vino, y si ese vino estaba envenenado, ¿quién era el que se iba? No voy a decir como lo decimos aquí, pero se iba el copero. Si le traían comida y alimentos, ¿quién era el que se iba? Ya el copero. Entonces, pero era una persona confiable, porque era una persona de la que el rey necesitaba tener confianza. Y el rey había visto, por lo que podemos nosotros deducir, de que tenía confianza de Nehemías. Y aquí dice que el rey no había visto el rostro de Nehemías triste. Y dice: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Wow, miren lo que lo conocía. A tal punto que un rey decía: tú no estás enfermo. No estás enfermo. No es esto, sino quebranto del corazón. La preocupación, y no hablo de preocupación de afán. Hablo de una preocupación genuina de un líder por una situación que está pasando en su nación,
Mi pueblo está devastado porque le preguntó a uno de sus hermanos en el capítulo 1, dime de lo que vinieron del cautiverio, dime cómo están. Y la noticia que recibió era que el pueblo estaba destruido, estaba devastado y las murallas estaban destruidas. Esto entristeció el corazón de un verdadero líder que se preocupó por la situación que estaba pasando su pueblo. Y el rey logró notar que en el corazón de Nehemías había un quebrantamiento. Fue un hombre que todo el capítulo 1 lo vimos orar por su nación. Lo vimos preocuparse por su nación. Evi, pero yo no soy líder, yo apenas tengo meses aquí asistiendo a la iglesia. Yo no tengo ni un año, ni tengo un cargo en la iglesia. Déjame decirte que los líderes que tú tienes, que el Señor ha puesto en ti, simplemente confirman el llamado que ya Dios te ha hecho. Pero el Señor comienza a tratar en nuestros corazones haciendo pequeñas cosas. Es que nosotros comenzamos a ver cuál es el llamado que Dios tiene en nuestro corazón, qué es la asignación que Dios va poniendo en nuestras vidas. Yo conozco gente aquí que son personas de oración y usted no la ve mucho en la calle y usted no la nota mucho, pero uno puede ver que son personas de oración, que seguramente oran por ti, que el Señor la tiene en su pueblo para orar por ti. Hay personas con un don extraordinario de servir, que siempre están dispuestos. Yo podía mencionar algunos, pero entonces me sentiría mal con lo que se me olvidaran. No. Pero podría nombrar personas que siempre están dispuestas. Y el Señor la tiene en su pueblo. Y la tiene para un día levantarlo y servir en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Dios. Pero aquí nosotros podemos aprender de Nehemías de que un verdadero líder comienza a preocuparse por su gente. Esto fue una de las cosas que yo aprendí de él. Y que oramos a nuestro Dios que cada día nosotros podamos tener este sentir de que nos preocupemos por las necesidades de la iglesia, porque ¿qué somos nosotros? Un cuerpo. Y el pie no puede ignorar el dolor que tiene la mano. Es imposible que el cuerpo pueda ignorar el dolor que siente el pie por una herida. Es imposible. Yo estoy cortado, ahí estoy botando sangre, pero nada, yo soy cabeza, yo no soy mano, a la mano que resuelva como pueda. No es por naturaleza de un cuerpo. Y el Señor nos dijo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es imposible que sea independiente de la cabeza. Y como la cabeza es la que dirige el cuerpo, toda la necesidad que tiene el cuerpo pertenece al cuerpo, aunque sea en un miembro. Aunque se encuentre en un miembro. El problema es de todos. La palabra de Dios nos enseña que debemos reír con el que ríe y llorar con el que llora. Normalmente se nos hace más fácil llorar con el que llora, porque nos metemos en un sentimiento de una vez. Y piense en esto. ¿No le ha pasado alguna vez de que usted escucha de una situación de una persona triste, difícil, y usted comienza a llorar y básicamente no es por la persona? Es porque usted se identifica con algo. Y uno a veces termina llorando no por la necesidad de la persona, sino por los recuerdos que te trae de lo que tú pasaste. No estoy diciendo que sea el caso de todos, pero necesitamos aprender a llorar por la necesidad del hermano, olvidándome de lo que yo pasé y que lo que yo pasé sirva para ayudar a mi hermano. Pero es más fácil llorar con el que llora que ver a una persona triunfar y tú eches el egoísmo y la envidia a un lado. Que el Señor la saque y la reprenda de nuestras vidas y que podamos disfrutar y gozarnos con el que está riendo.
¿Ustedes se imaginan que cuando usted vea a un hermano, usted pueda disfrutar con su hermano? Hermana Carmelina, que el Señor le dio una casa y que toditos nos gocemos porque el Señor le dio una casa. Que todos nos gocemos. Que alguien esté enfermo y que Dios lo sane y que nosotros todos nos gocemos con la sanidad de nuestro hermano. No importando la situación, aprender a gozarnos con aquellos que están en gozo. Amén. Y lo primero que nosotros vemos es esto, la preocupación de un líder. La preocupación por las cosas que están pasando a su alrededor. Lo segundo que nosotros vamos a ver y es que la sabiduría que tiene que tener un líder para enfrentar a sus enemigos. Nosotros vamos a encontrar en el mismo capítulo 2, versos 19 y 20, algo muy particular. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿les parece particular? Y nos despreciaron diciendo. El desprecio es un rechazo total. Que no solamente es simplemente que tú y yo no coincidimos en algo. Es que por ello yo te considero inferior a mí. Y dice que lo despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Distorsionando. Ese es el papel que hace Satanás. En todo lo que nosotros podemos ver, que es bueno, muchas veces si no estamos claros de lo que el Señor nos está hablando y dónde nos está dirigiendo, puede ser que eso mismo bueno que usted está haciendo termine creyendo que está mal. Dice, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Esto está sucediendo porque ya Nehemías había recibido una carta del rey en el capítulo 2. Nehemías, cuando el rey le pregunta qué es la tristeza y el quebranto que hay en tu corazón, entonces Nehemías le dice, pero ¿cómo yo no me voy a sentir triste si mi pueblo está devastado y sus muros se han caído? ¿Cómo no voy a sentirme triste? Y el rey le dijo, ¿qué es lo que quieres? Yo necesito que tú me des un plazo para yo ir y ayudar a mi pueblo. Y ahí el rey le dice, pero ¿qué tiempo te vas a tardar? Estoy parafraseando. ¿Qué tiempo? Y ahí fijaron un plazo en el que Nehemías tenía que ir a ayudar a su pueblo a reconstruir los muros y tenía que regresar. Pero me llama la atención algo que cuando el rey le dice, ¿qué es esto que tú quieres? Dice que Nehemías temió. Y luego que le dice, y quedan de acuerdo en el plazo, dice que Nehemías oró y le dijo, dame carta para que yo no tenga impedimento en todo el camino. Y dale carta a Asaf, que era el guarda de los bosques del rey, para que ellos me puedan dar madera. Y con esta madera entonces yo pueda ir y construir los muros y construir las puertas y construir un lugar donde yo voy a estar por ese tiempo. Y el rey y Nehemías recibe esa carta. Luego que sucede esto, dice que Nehemías se levantó de noche y no dijo nada a nadie de lo que Dios le había dicho que hiciera. Y primero comenzó a observar. Hay veces situaciones donde el Señor está tratando algo y uno empieza a hablarlo y a decirlo, pero hay un momento específico cuando el Señor nos ordena, di esto. Hay un tiempo donde primero nosotros necesitamos observar. Y dice que él empezó a ver los muros. Y hubo una parte donde él no pudo subir y tuvo que devolverse, dice, por otra. Y vio como todas las puertas estaban destruidas. Como los muros estaban en el suelo. Y luego él regresa y le cuenta al pueblo lo que Dios le había dicho. Y la respuesta que obtuvo del rey. Y el plan que había. Restaurar los muros de la ciudad.
Entonces ahí se levanta Sanbalat, Tobía y Gesem. Estos eran gobernadores de Samaria. Y a ellos no les convenía que la ciudad se restaurara, porque podía convertirse en una ciudad potencial. A ellos no les convenía que ellos se levantaran, porque ellos eran gobernantes y ese lugar le pertenecía porque estaba desolado. Y a una persona que va a perder y sus intereses están puestos en juego, pues no le conviene. Entonces él empieza a decir, pues tú te rebelaste, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Restaurando y planificando restaurar los muros. Tú te rebelaste contra el rey, es decir, tú quieres levantar esta ciudad y ponerte en contra del rey. Porque él no sabía que el rey estaba de acuerdo con lo que Nehemías estaba haciendo. Y en este momento es cuando entonces él se queda tranquilo y mire que le dice en el verso 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Porque ustedes no tienen parte. La reclamación que estaban haciendo ellos, la verdadera intención que había en su corazón, no tienen parte. ¿Les suena eso familiar? ¿Les suena eso familiar a ustedes? El enemigo no tiene parte, ni suerte, ni derecho, ni memoria en cada uno de nosotros, porque hemos sido creados por el Dios de los cielos. Por el Dios de los cielos. Por eso es que necesitamos levantarnos confiados en Dios, de que no importa lo que nos encomiende, de que no importa lo que Dios quiere que hagamos. Estamos claros de que nuestros enemigos no tienen parte ni suerte en nosotros. No tienen parte ni suerte. Y estamos claros que no estamos hablando de personas. Porque no debemos mirar a la persona, sino quien está detrás. Y aunque Nehemías le responde así, nos vamos a dar cuenta que nunca Nehemías se levantó de manera agresiva o de manera violenta, aunque sí pelearon. De manera violenta le respondía, pero sí preparó a su pueblo. Sí preparó a su pueblo porque tuvieron que luchar contra ellos. Miren qué dice el capítulo 4 del 7 al 10. La sabiduría que necesitamos tener, una sabiduría que dice las Escrituras que podemos pedírsela a Dios. Y yo creo que es algo no solamente de líderes, sino que es algo de todos nosotros, que necesitamos la sabiduría de Dios para poder caminar y ser verdaderos creyentes. Dice 4:7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se escandalizaron mucho. Verso 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. 9. Entonces oramos a Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado,
y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nosotros estamos viendo cómo se levantó, pero había un problema. Y era que estaban cansados. Porque no era solamente de que había mucho trabajo de edificación, sino que también estaban agotados porque ahora tenían que luchar. Pero me encanta la sabiduría que nosotros vemos en Nehemías, puesta por Dios, que le dice, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es que para los que sigan trabajando, entonces vamos a poner guardas. Y para resumir esta parte, nosotros vamos a irnos al capítulo 14 y 15. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Y para resumirle esto, usted se imagina, ellos tenían en una mano una pala y en otra tenían la mano lista. Nosotros decimos en la mano acuata a la espada. En una mano tenían el pico, tenían la pala, tenían los instrumentos, pero estaban listos. ¿Dios qué llama esto? Esto llama a un trabajo alerta. Que mientras vamos trabajando, vamos entendiendo de que hay un enemigo que está al acecho. Que mientras vamos trabajando, cuando pasan cosas que no son inusuales, no es asombro porque sabemos de quién vienen. Pero miren la promesa del Señor. ¿No recuerdan ustedes el Dios grande y temible que nosotros tenemos? Y el que nos ha dado la promesa de que vamos a reedificar. Y así mismo pasa en nuestras vidas. Nosotros caminamos y no es de sorprender cuando el enemigo quiera levantarse en nuestras vidas. No es de sorprender cuando nosotros vemos que a veces las cosas empiezan a ponerse oscuras y turbulentas. Pero hay una palabra que el Señor está trayendo en esta mañana y es esta. El Señor grande y temible está con nosotros y nosotros vamos a hacer aquello a lo que Él nos ha llamado. Nosotros vamos a lograr aquello a lo que el Señor nos ha encomendado que hagamos. Porque gracias le doy a Dios que no depende de mis fuerzas, porque ellos estaban cansados. Gracias a Dios que no depende de mi fuerza y de mi mano, porque ya ellos se encontraban agotados y ahora para el colmo tienen que estar preparados para una posible batalla. Por eso es que muchas veces nosotros comenzamos a caminar en medio del problema y de repente se dispersa. ¿No le ha pasado que simplemente usted tiene que confiar en Dios? Yo he visto cómo hay situaciones que la veo como tan grande, que simplemente yo digo, wow, esto más, Señor, ahora. Y lo vemos tan grande, pero cuando el Señor te manda a caminar y tú comienzas a caminar, de repente, aquello que parecía tan grande, tú empiezas a ver cómo se dispersa. Así mismo pasó con Sanbalat, Tobías y sus amigos. Dice que cuando escucharon que los israelitas habían entendido lo que Dios le había dicho, entonces se turbaron ellos. Entonces estaba el enemigo que no sabía qué era lo que iba a hacer él. Porque es necesario tener la sabiduría para entender que nuestra lucha no es con la gente. Porque necesitamos tener la sabiduría para pelear de la manera correcta. Nosotros vemos en Nehemías que no se fajó a discutir. Él le dijo,
ustedes no tienen parte ni suerte, porque el Dios de los cielos nos hará prosperar en esto que Él nos ha mandado a hacer. El Dios de los cielos es aquel que va a prosperar nuestro camino. Que si Él me dijo, hazlo, yo simplemente tengo que empezar a hacer. Si Él te dijo, levanta los muros, comienza a pegar blow, y tú vas a ver cómo pegando blow Dios hace algo sobrenatural. No sé si ha visto que simplemente tú haciendo algo a un vecino sucede algo en lo espiritual que tú no entendías. Yo no sé si te ha visto de personas que usted le cae mal y usted cayéndole mal y él tampoco a usted. ¿Qué ha pasado? Pero yo pongo eso a un lado y yo le sirvo y la actitud de la persona cambia contigo. Hay personas que yo no le he caído bien. Me gustaría saber por qué. Porque puede hacer algo malo que yo tenga y necesite cambiarlo. ¿Verdad? Pero yo he dado cuenta que he obviado eso. Y le he servido con un corazón sincero. Y he visto cómo la actitud cambia. Y he visto cómo personas han cambiado de actitud. Aquí lo que nos está diciendo, necesitamos tener la sabiduría para pelear de la forma correcta. No es gritándole al otro, aunque vamos a tener la oportunidad donde vamos a tener que pararnos firmes, donde vamos a tener que poner nuestros valores claros, donde vamos a tener que hablar lo que Dios dice, los valores y los principios que el Señor ha establecido en su palabra, que no van a estar de acuerdo con otros y nos vamos a ver como una posible amenaza, pero no es personal. Es que hay un enemigo detrás que tiene un plan que necesita ser turbado. Pero hay un plan detrás que ellos no entienden, que son tontos útiles, donde sirven a un plan del cual no tienen ni la más mínima idea de cuál es la intención que hay detrás. Agendas que en nuestra nación y en nuestro país estamos viendo que circulan, muchas veces de manera silenciosa, y cuando explotan a veces ya el plan está adelantado, pero necesitamos pararnos de frente y poner los valores de la palabra del Señor arriba. Y defender lo que las Escrituras y lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y lo que Dios ha establecido en su palabra. Y simplemente esto no es personal, pero no estoy de acuerdo contigo. Y simplemente esto no es personal, pero es que yo mismo no me pertenezco. Yo quisiera hacer cosas que no puedo hacer porque Dios me las prohíbe. A veces yo me he encontrado en la tentación de hacer cosas que yo después entiendo que el Señor no quiere que haga porque no es la voluntad de Dios. Y no es personal. El tercer punto que nosotros vamos a ver, y es que no solo Nehemías organizó cómo restablecer los muros, sino que se involucró en ello. Sino que se involucró. No simplemente hagan esto, sino que nosotros vemos cómo Jeremías se involucró a tal punto que su casa era casa para los trabajadores. Su casa estaba abierta porque venían los príncipes, porque venían los nobles, porque venían personas importantes allí que estaban viendo cómo la nación estaba siendo restaurada. Y de los mismos trabajadores que venían aquí, y Nehemías, que siempre confundo su nombre, y Nehemías estaba involucrado en todo el sentido de la palabra. Dios le dio la visión, Dios le dio la sabiduría para organizar y pelear contra los enemigos, pero también le dijo, vamos a involucrarnos, vamos a echar mano a la obra. Y vemos en el mismo capítulo 4, vamos a ver el verso 21 y luego vamos a ir al verso 23. 21. Nosotros pues, involucrándose, trabajamos en la obra y la mitad de ello
tenían las lanzas desde la subida hasta el alba, hasta la salida de las estrellas. Lo que él estaba diciendo, lo mismo que yo le explicaba, dice, nosotros comenzamos a trabajar, pero el modo en el que estábamos trabajando, la estrategia que teníamos y que Dios le había dado, era esta. Nosotros tenemos siempre la lanza a un lado mientras trabajamos en la obra. Y el verso 23 dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido hasta que, dice, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Usted se imagina? Esta gente se dedicaron a lo que Dios le había dicho que hicieran. Y era tal el compromiso que ellos se quitaban la ropa, se bañaban y se ponían la misma. Nosotros lo vemos ahora porque usted tiene más de cinco mudas de ropa. Pero esta gente tenía su ciudad destruida, su casa destruida, todo destruido. Habían levantado porque habían pasado unos años desde el cautiverio. Desde que Dios le permitió a él, desde que Dios les permitió que ellos comenzaran a llegar a su ciudad. Porque había sido una orden, pero fue una orden que Dios había establecido. Fue una orden que Dios programó y preparó. Y como habían subido en 3 grupos distintos, lo primero que subieron eran unos pocos. Y luego subió otra parte. Por eso vemos a Esdras, que estuvo trabajando también en la edificación del templo y del tabernáculo. Y a Zorobabel lo vimos también trabajando, que vinieron antes que él. Porque era una obra que Dios estaba haciendo para restaurar su ciudad. Era una obra que Dios había determinado y esta gente tenían el compromiso tal que no solamente dijeron hagan esto, sino que se involucraron en la obra. Y lo que nosotros debemos resaltar es que nosotros somos el cuerpo de Cristo y necesitamos ponernos de acuerdo para trabajar en la obra del Señor. Ellos trabajaban unánimes, ellos trabajaban unidos y no fueron que no hubieron problemas. No podemos decir que no tuvieron dificultades, porque vemos a través de la historia, vemos a través del texto bíblico y del libro de Nehemías, donde incluso se encontraron que desmayaban, se encontraba que estaban cansados, que estaban agotados y ahora tenían que pelear con un pueblo. Pero Dios fue bueno con cada uno de ellos y los levantó. Y pudieron ver aquello que Dios había prometido a cada uno de ellos. Y nosotros estamos más que claros y más que seguros que cuando nosotros nos comprometemos con el Señor para hacer su obra, un día nosotros nos vamos a encontrar con nuestro Dios. En una ciudad que será restaurada de todo mal. Mire, mi hermano, esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos. Es una vida eterna con Cristo, donde no vamos a experimentar la muerte, donde no vamos a experimentar la enfermedad, donde no vamos a experimentar el sufrimiento ni el dolor, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más llanto ni lloro. Yo me estremezco cuando yo escucho en ese futuro. Eso fue lo que vieron los héroes de la fe en Hebreos 11. Dice que muchos de ellos caminaron y creyeron en el Señor y no vieron la tierra prometida y no entraron a ella. Pero luego dice, pero ellos esperaban y creían en una patria mejor. En una patria mejor. Está bien, disfruten ustedes de esto, pero ellos estaban seguros de que había algo más allá. No era algo al azar, esta gente estaban convencida porque habían conocido a Dios y sabían de la promesa del Señor. Y mis hermanos, para este tiempo la Biblia no estaba lista, el canon no se había cerrado. No tenemos la información que nosotros tenemos ahora, pero no fue una excusa para creer a Dios. No fue una excusa para conocer a Dios, ni fue una excusa para conocer lo que Dios tenía para ellos.
Porque nosotros podemos aquí lograr tener una buena casa y que el Señor te dé una buena casa. Podemos lograr tener un buen empleo y una buena profesión y que el Señor te bendiga con una buena profesión. Hermano, nosotros debemos insistir en eso. Debemos insistir en tener lo mejor, pero siempre, siempre puesto en procurar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En entender que lo que nosotros podamos lograr aquí no se compara con lo que vamos a recibir. No se compara con lo que Dios tiene, con la promesa que tiene para cada uno de nosotros. Y a manera de conclusión, nosotros debemos estar claros de que dentro del pueblo de Dios, mientras nos encontremos aquí, mientras nos encontremos en esta tierra, debemos estar a la brecha. Hay una versión, pastora, que dice, y que yo estaba leyendo, que los enemigos comenzaron a turbarse cuando vieron que todas las brechas comenzaron a ser cerradas. Todas las brechas comenzaron a ser cerradas y dice, ¿por dónde vamos a entrar? ¿Por dónde vamos a entrar? Esto habla de que el pueblo se estaba preparando para cerrarle toda la brecha al enemigo que ellos tenían, para que no hubiera excusa. Y yo creo que el Señor también está llamando con esto a que nosotros comencemos a ver cuáles son las brechas que necesitamos cerrar en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros sabemos que están mal, pero que tenemos que hacer algo por ello? Hay un gozo que nosotros experimentamos cuando hacemos la voluntad de Dios, que uno antes de se siente con una angustia porque hay algo que tú estás luchando con tus emociones, que cuando tú comienzas a hacerlo, tú experimentas una paz. Tú experimentas una alegría porque el Espíritu Santo dentro de nosotros, así como Él se entristece cuando hacemos lo malo, así mismo se regocija y se alegra dentro de nuestro espíritu cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando nosotros decimos poner a Dios adelante y nosotros atrás. Cuando nosotros decidimos negarnos a nosotros y sí a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos hacerle caso al querer y al hacer de Dios en nuestras vidas. Nosotros entonces vamos a experimentar una paz que por eso el mundo no la entiende, ni la puede entender. Porque necesita rendirse a Él, hablando del mundo, y entregar su vida a Cristo. Así que yo quiero hacer este llamado y aprovechar esta oportunidad para que todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales, si tú no has aceptado al Señor en tu corazón, si tú entiendes que Dios te está llamando, que lo está haciendo por medio de este mensaje, para que nosotros comencemos a cerrarle la brecha al enemigo y poder experimentar la voluntad de Dios en cada una de nosotros, que ellas mismas dicen que son buenas, agradables y perfectas. Y cada persona que se encuentra aquí en este lugar, que no ha aceptado al Señor, que no ha entendido lo que es una vida cristiana, lo que es vivir bajo la voluntad de Dios, entregarle nuestras vidas, yo creo que este es el momento. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Y si hay alguien que entiende que Dios le está haciendo el llamado, yo creo que este es el momento. Gloria a Jesucristo. Vamos a hacer esta oración. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por el consejo que tú nos has traído en esta semana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Toda aquella persona que no te ha aceptado, Señor, allí donde se encuentre, allí donde esté, que diga: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador.
Yo reconozco que tú moriste en la cruz y resucitaste para darme vida eterna. Yo confieso y declaro que tú eres mi Dios. Hoy me vuelvo a ti y me reconcilio contigo para vivir una vida que te agrade a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.